Buenas noches, valientes oyentes. Bienvenidos una vez más a las historias de terror del narrador. Esta noche vamos a cruzar umbrales que muy pocas personas se atreven a cruzar. Antes de comenzar, necesito que se preparen mentalmente. Las historias que van a escuchar esta noche no son cuentos inventados para asustar niños. No son leyendas urbanas que se cuentan alrededor de una fogata. Son testimonios reales de personas que han estado al otro lado y han regresado. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón deja de latir? Cuando nuestros pulmones dejan de respirar. ¿Realmente todo termina ahí? ¿O es solo el comienzo de algo mucho más complejo? La primera historia que quiero compartirles esta noche es probablemente una de las más perturbadoras que he escuchado en mucho tiempo. Y no porque sea explícitamente aterradora, sino porque nos enfrenta a una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Qué pasa cuando la muerte nos visita, pero decide dejarnos ir? Hace 6 años, en septiembre, nuestro protagonista tenía solo 15 años, apenas un adolescente, con toda una vida por delante, pero el destino tenía otros planes. Tras un accidente que prefirió no detallar, cayó en un coma inducido. Su cuerpo yacía inmóvil en una cama de hospital, conectado a máquinas que respiraban por él, que mantenían su corazón latiendo. Los doctores hicieron todo lo posible, pero las probabilidades no estaban de su lado. Permaneció en ese estado durante aproximadamente un mes, 30 días en los que su familia solo podía esperar, rezar y aferrarse a la más mínima señal de esperanza. Pero lo que experimentó durante ese trance, lo que vivió mientras su cuerpo luchaba entre la vida y la muerte, es algo que hasta hoy le resulta imposible de olvidar. Se encontraba en una especie de espacio oscuro. No era el negro total, sino más bien una penumbra densa, como estar en un lugar sin luz, pero donde aún puedes percibir contornos, sombras, y de repente vio a alguien. Era alguien que le resultaba profundamente familiar, un conocido al que aprecia muchísimo. Y aquí viene lo primero que va a hacer que se les erice la piel, queridos oyentes. Esa persona sigue viva, pero en ese momento, en ese limbo entre la vida y la muerte, él sabía con una certeza absoluta que no era realmente su conocido quien estaba ahí. Era la Santa Muerte. Había tomado su forma, había elegido el rostro de alguien que él amaba para hacerle menos aterrador el encuentro. Y aquí, queridos oyentes, quiero preguntarles algo. Si la muerte viniera por ustedes, ¿qué forma tomaría? ¿Elegiría el rostro de un ser querido o les mostraría su verdadero rostro? La figura se acercó a él. Su voz era suave pero firme, como de alguien que conoce todos tus secretos, todas tus mentiras, todos tus miedos, y le preguntó algo que cambiaría todo. ¿Cuándo vas a regresar? Noten la pregunta. No le preguntó, ¿quieres regresar? Ni ¿deberías regresar? Le preguntó ¿cuándo? Como si el regreso fuera inevitable, como si ya hubiera un pacto que él no recordaba haber hecho. Sin esperar respuesta, la figura lo tomó de la mano. Y aquí, queridos amigos, es donde la experiencia se vuelve absolutamente devastadora. Todo a su alrededor se transformó en un instante. De repente, estaba rodeado de sus familiares. Los veía llorar desconsoladamente, con un dolor tan profundo que traspasaba cualquier barrera entre los mundos. Y en ese momento, entendió, lloraban por él. Lo invadió una sensación profunda de tristeza, pero también de alivio. De alguna forma, sentía que debía despedirse, que ese era su momento de partir, pero el conocido, o lo que sea que fuera esa manifestación,
la Santa Muerte, lo miró con una calma inquietante y lo guió de nuevo. De pronto, estaban otra vez en la habitación del hospital, y entonces sucedió algo que me ha quitado el sueño desde que escuché esta historia. Pudo verse a sí mismo, ahí, acostado en la cama, en coma, su propio cuerpo pálido, inmóvil, conectado a máquinas como si estuviera viendo desde afuera, como si fuera un espectador de su propia vida. Se acercó lentamente, como si algo invisible lo empujara hacia su propio cuerpo, y al tocarlo, todo cambió. Abrió los ojos y se encontró de nuevo en el mundo de los vivos. A su alrededor, las máquinas del hospital seguían pitando. Sus familiares, sorprendidos y abrumados, no podían contener sus llantos de alegría y alivio. Había regresado, pero aquí viene la parte que realmente me aterroriza y que debería aterrorizarlos a ustedes también. Desde ese día, aunque algunos lo tomen por loco, él jura que esa persona, su conocido, aún lo cuida y lo acompaña, como si en ese trance hubiera sellado algún tipo de pacto con la muerte misma, un pacto del que tal vez nunca podrá liberarse. Queridos oyentes, quiero que piensen en esto por un momento. ¿Qué precio tiene regresar de la muerte? ¿Realmente somos los mismos cuando regresamos? ¿O traemos algo con nosotros? Algo que se quedó adherido a nuestra alma en ese cruce entre mundos. Y lo más inquietante de todo, esa persona que lo ayudó a regresar, ese conocido que sigue vivo en nuestro mundo, sabe lo que ocurrió, siente que parte de su esencia fue utilizada por algo mucho más antiguo y poderoso. Guarden esa pregunta en su mente, porque vamos a necesitarla más tarde. Pero ahora, permítanme llevarlos a un territorio completamente diferente, pero igualmente aterrador. El territorio de esas criaturas pequeñas que habitan en nuestras casas, en las sombras, en los rincones que evitamos mirar cuando cae la noche. Cuando piensen en las peores pesadillas de su infancia, ¿qué recuerdan? ¿El monstruo bajo la cama? ¿Las sombras en el armario? ¿Esa sensación de que algo los observaba desde la oscuridad? Bueno, queridos oyentes, ¿qué pasaría si les dijera que esos miedos no eran infundados? ¿Qué pasaría si les dijera que hay casas donde esas presencias son absolutamente reales? Esta segunda historia me llegó de alguien que vivió una infancia marcada por experiencias que ningún niño debería vivir. Experiencias que su familia entera presenció y que los vecinos confirmaron. Y lo más aterrador de todo esto es que no fue una sola vez, no fue una pesadilla aislada, fue noche tras noche tras noche. Cada noche, cuando era apenas un niño, sentía como algo o alguien lo levantaba de la cama. Dormía junto a su madre y su abuela, las tres compartiendo la misma habitación, creyendo que estar juntos los protegería. Pero no fue así. En medio de la oscuridad, esas pequeñas criaturas lo arrastraban hacia el patio trasero. Y aquí viene algo que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Él no sabe si era su cuerpo o su espíritu lo que se llevaban, pero el miedo que sentía, el terror absoluto que experimentaba, era completamente real. Ahora quiero que imaginen esto desde la perspectiva de un niño pequeño. No entiendes qué está pasando, no sabes por qué te eligen a ti, solo sabes que cuando cae la noche, algo viene por ti. Además de los duendes, porque eso eran lo que eran, queridos oyentes, duendes. Siempre sentía que había sombras que lo observaban en silencio, como si estuvieran esperando algo, como si formaran parte de un plan que él no podía comprender. Su madre, desesperada y aterrada por lo que ocurría, comenzó a tomar medidas drásticas. Lo amarraba a ella con una manta cada noche, y no era una exageración, no era para
asomarse detrás del ropero. Y lo que vio ese día, lo que vio en ese rincón oscuro de su casa, lo marcó para siempre. Era un ser diminuto, una mujercita pequeña de tonos azulados y verde pálido. Su piel brillaba con una luminiscencia antinatural, como si estuviera hecha de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Pero lo más perturbador de todo esto, lo que realmente me quita el sueño cuando pienso en esta historia, era su sonrisa. Una sonrisa traviesa, como la de una niña jugando una broma. Pero había algo en esos ojos, algo en la forma en que lo miraba que dejaba claro que esto no era ningún juego. Lo observaba en silencio, disfrutando de su sorpresa, saboreando su miedo. Desde aquel día, su madre, completamente aterrada por lo que estaba sucediendo, comenzó rituales de protección. Cada noche le pasaba un huevo por el cuerpo, absorbiendo las malas energías, las presencias que se adherían a él. También quemaba conos de incienso por toda la casa tratando de purificar el ambiente, de crear una barrera entre su hijo y esas criaturas que lo acechaban. Pero aquí viene algo que confirma que esto no era imaginación de un niño con pesadillas. Vecinos y familiares no tardaron en confirmar lo que ya sospechaban. La casa estaba completamente infestada de duendes. Y aquí, queridos oyentes, quiero preguntarles, ¿han sentido alguna vez que su casa no está completamente vacía? ¿Han escuchado pasos cuando no hay nadie más? ¿Han visto sombras moverse por el rabillo del ojo? Nuestro protagonista admite que pasaron muchas otras cosas, que debido a lo pequeño que era, ya no recuerda con claridad. La mente de un niño puede bloquear los traumas más intensos como mecanismo de protección, pero sabe que lo que vivió fue real. Los testimonios de su familia y los vecinos lo confirman. Esa casa y todo lo que ocurría en ella estaba marcada por la presencia de esos seres. Y aquí viene la pregunta que me ha perseguido desde que escuché esta historia. ¿Por qué lo eligieron a él? ¿Qué veían en ese niño que los atraía noche tras noche? ¿Eran realmente malignos? ¿O simplemente eran guardianes de ese lugar que veían al niño como un intruso? ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Han sentido que cruzaron ese umbral y regresaron diferentes? ¿Sienten que algo los acompaña desde entonces? Y para aquellos que experimentaron presencias en su infancia, ¿alguna vez vieron a esos seres pequeños? Duendes, gnomos, elementales. ¿Sus familias también lo confirmaron o los hicieron sentir que estaban locos? Porque una de las cosas más difíciles de estas experiencias no es solo vivirlas, sino sentir que nadie te cree, que estás solo con tu terror. Pero aquí, en este espacio del narrador, todas las experiencias son válidas, todos los testimonios son respetados. Nos seguimos escuchando en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, protejan su energía, confíen en sus instintos y recuerden que no todos los visitantes nocturnos vienen con buenas intenciones.